Muy bienvenidos a esta Biblioteca Nacional que, como me gusta recordar siempre, es más vieja que la propia República, y eso dice mucho de nosotros los orientales. Una alegría muy grande estar aquí, una alegría muy grande estar rodeado de tantos referentes del Partido Colorado, por supuesto por el presidente Sanguinetti, pero mi colega de gabinete, el ministro Tabaré Viera, mi colega en el tiempo, mi antecesor en el cargo, el profesor Zamandufao, el diputado Kipani, andaba la diputada Rosselló por ahí, pero capaz que la aburrimos, Claudia Aguilar, director del SODE, Claudio, el señor presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, un montón de gente que forma parte de esa colectividad que no es la mía, que fueron nuestros principales adversarios durante casi 200 años y que hoy somos socios sólidos, socios que nos apoyamos en un lazo de confianza mutua y de construcción de este país que todos los días se sigue construyendo. Una alegría muy grande también ver a la familia Flores, ver en la platea a mis primas hermanas, Rosario, Inés y Silveira Silva, que son a su vez primas hermanas de los hijos de Maneco y de los hijos de Carlos Maggi, y eso hizo que, si bien no hay lazos de sangre, siempre me sentí muy en familia entre los Flores y entre los Maggi. Con Manolo tenemos décadas de discusión histórica, con un logro imponente, que es que nunca nos pusimos de acuerdo en nada, pero sin embargo seguimos discutiendo con mucho cariño y con mucho entusiasmo. Yo quisiera simplemente evocar mi experiencia como alguien muy joven que en la época de fines de dictadura y comienzos de democracia se encontró no con el Maneco persona, que había tenido oportunidad de tratar, sino al Maneco periodista. Y el deslumbramiento imponente que provocaba en mí y en mucha gente de mi edad los textos que ese hombre era capaz de escribir. No teníamos idea de que se podía escribir así. Lo que conseguía transmitir no solo racionalmente, sino efectivamente emocionalmente, con ese estilo. El profesor Toledo leía un pasaje que había un momento que lo muestra, que de golpe se dirigía al lector tuteándolo, y era una cosa torrencial que nos arrastraba, y uno no podía leer, si no tenía tiempo, lo mejor era no leer el primer párrafo de un artículo de Maneco, porque sabía que no podía soltar, y que perdiera lo que perdiera, iba a seguir leyéndolo hasta el final. Recuerdo también ese otro semanario que publicó en aquellos años de apertura, Balcán, que era muy curioso porque uno reconocía la pluma de Maneco en todas las páginas. Yo no sé si había alguien más de Maneco que escribía ese semanario, pero Maneco estaba en todas las páginas. Era una prosa muy reconocible. Y creo que entre las muchas virtudes de Maneco fue que fue un excepcional prosista. Fue un excepcional prosista cuando hacía periodismo, fue un excepcional prosista cuando escribía textos más literarios, y creo que fue un excepcional prosista cuando hacía política. Los discursos de Maneco, aún para alguien que no formaba parte de su colectividad política, eran enormemente cautivantes. Tenía la capacidad de ejercer ese poder de seducción que tiene la palabra, que nos atrapa y no nos suelta hasta que aquel que es capaz de ejercitar ese poder decide soltarnos. Y lo hacía en todas sus formas. Y en ese sentido, yo creo que las fronteras entre el Maneco intelectual y el Maneco político eran muy porosas.
el manejo intelectual del 45 emergía permanentemente en un artículo periodístico, en un discurso político. Y personalmente no comparto esa sensación de que haya sido una pérdida para la cultura uruguaya que se haya dedicado a la política. Creo que simplemente se transmutó. Y creo que los intelectuales y los académicos cometen un error de apreciación grave cuando creen que alguien que pasa de la actividad cultural o de la actividad académica a la política pasa a una actividad menos exigente. Bueno, los que dicen eso no entienden nada de política. La política es una de las actividades más difíciles del mundo y que exige una mezcla de claridad mental, racionalidad, intuición, inteligencia emocional, que es muy difícil de lograr y que cuando se logra se producen esas figuras inolvidables. Entonces creo que Maneco fue y vino entre la cultura y la política y que le hizo bien a las dos. Y que parte de su excepcionalidad consistió exactamente en eso y en que lo hiciera sin complejos, sin pedir perdón, sin sentir que estaba abandonando algo, sino al contrario, me parece, sintiendo que se enriquecía y que hacía un aporte que pocos podían hacer. Creo que de muchas maneras Maneco Flores Mora sigue presente en este país, sigue presente entre todos nosotros y déjenme contarles algo que a mí me gusta mucho porque es como una especie de materialización de eso. Como nos pasa normalmente a los ministros, yo tengo un fotógrafo contratado por el ministerio que me sigue por todos lados y me saca fotos. Es un gran fotógrafo que saca excelentes fotos. También saca excelentes fotos de fútbol, porque es fanático de un cuadro que no voy a mencionar para no tener un problema con el presidente Sanguinetti. Y yo lo quiero contarles que ese fotógrafo que está sentado ahí es Juan Pablo Flores, nieto de Maneco Flores.